Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante como son las contrataciones directas en situación de emergencia. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. ¿Qué es una contratación pública? ¿No? Lo vimos en la clase pasada, ¿no? Pero vamos a de repente retomar brevemente estos conceptos para poder desarrollarnos ya en lo que viene de lleno, que es la contratación directa. Bien, entonces una contratación pública decíamos que es el proceso mediante el cual una entidad pública requiere o solicita tanto bienes, servicios o también obras, ¿no? Bajo las mejores condiciones de precio, de calidad y también de abastecimiento oportuno, ¿no? Es decir, que este abastecimiento se dé en el momento que es requerido por la institución, ¿no? No, de repente yo pido algo hoy y no me lo van a dar el otro año, ¿no? Entonces, hablamos en este punto también que el abastecimiento, ¿no? En base a lo requerido por la entidad, tiene que ser de manera oportuna, ¿no? Hecha de manera oportuna. Bien. Pero también cada contratación pública tiene una finalidad, ¿correcto? Entonces, la finalidad decíamos que es satisfacer una necesidad, ¿no? Una necesidad pública que claramente está enmarcada en el beneficio a la población. Ahora, esto también tiene características primordiales, ¿no? Que se debe desarrollar bajo los mejores precios, una contratación que también cuente con calidad, ¿no es cierto? Y que se dé, como ya lo habíamos dicho, de forma oportuna, ¿no? Bien. ¿Quiénes participan en una contratación? Como ya lo habíamos visto, tenemos a la entidad que es los que van a hacer el requerimiento, el proveedor que va a dar el servicio, ¿no? Hablábamos que el proveedor puede ser una persona natural, pero también jurídica, y el organismo que interviene en todo este proceso de contratación, que es el OCE. Bien. Fases de proceso de contratación, ¿no? Hay tres momentos importantes dentro de cualquier contratación pública, ¿no? Tenemos como primera fase la actuación preparatoria, ¿no? Tenemos como segunda fase el proceso de selección y como tercera fase la ejecución contractual. Ahora bien, dentro de la primera fase, ¿no? Es donde la entidad identifica, ¿no? O determina su necesidad, ¿no? En esta fase también esta necesidad se plasma en el documento que es el requerimiento, ¿no? Eso tiene que plasmarse en un documento. Ahora bien, el requerimiento es el corazón del proceso. Permite conocer la necesidad de cualquier entidad y es allí donde se define el valor de la contratación. Esto se desarrolla en la indagación de mercado, ¿no es cierto? Bien. Como segunda fase, o como segundo punto dentro de estas fases del proceso de contratación, también tenemos el proceso de selección, ¿no? Donde se elige a la mejor oferta, ¿no? O se elige al mejor proveedor para brindar este servicio, esta obra, ¿no? Bien, a través de un proceso que es competitivo, ¿no? Y finalmente se procede también a la buena pro, ¿no es cierto? Y la ejecución contractual, donde ya se habla de la ejecución propiamente dicha de las prestaciones. Bien. En este punto, ¿no? Tenemos que saber que hay varios métodos de contratación, ¿no? Habíamos hablado de que hay la licitación pública, el concurso público, ¿no? Las adjudicaciones, las comparaciones de precios, ¿no? Pero cada una difiere tanto en los montos que se les asigna, como también en el objeto de contratación. Por ejemplo, la licitación pública, ¿no? Claramente se enmarca en lo que tiene que ver con bienes y obras, ¿no? Concurso público, servicios, por ejemplo, concursos arquitectónicos, ¿no? Consultoría de obras, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una tabla, ¿no? Donde se estipulan montos también, ¿no? Que cada uno de ellos puede contratar, dependiendo del objeto, ¿no? Que se va a contratar. Sin embargo, también tenemos un método especial de contratación que son los catálogos electrónicos de acuerdo a un marco, ¿no? Ahora, dentro de estos procedimientos de selección encontramos a la contratación directa, ¿no? Que es el objeto de estudio de esta clase, de esta pequeña exposición, ¿no? Bien. Entonces, la contratación directa. Vamos a ver qué cosa es, ¿no? La contratación directa es un procedimiento de selección excepcional, ¿no? En donde, ante determinados supuestos que claramente tienen que estar previstos en la ley, la entidad va a poder contratar con un determinado proveedor, ¿no? Por razones coyunturales, económicas o incluso de mercado.
¿no? Entonces, la contratación directa va a ser ese proceso de selección, pero que se enmarca dentro de este punto que es excepcional y que justifica la elección directa de un proveedor. No es competitivo porque claramente no va a haber una competencia, va a ser un proveedor elegido, ¿no es cierto? En este punto no se buscan varios proveedores, ¿no? Valga decir también, valga la importancia de decir que las condiciones de mercado me están obligando a de repente recurrir a este tipo de contratación directa, ¿no? Este tipo de procedimiento excepcional no tiene tope de valor máximo en la contratación, ¿ok? Justamente por la misma naturaleza que tiene, ¿no? Que se da en situaciones de emergencia, como ya lo vamos a ver en las causales de contratación directa. Bien, el artículo 27, ¿no?, de la Ley de Contrataciones del Estado contempla estas causales, ¿no? Enmarca estas causales, ¿no? Bien, entonces, tenemos 13 supuestos para poder contratar de forma directa. Puede ser la contratación entre entidades, puede ser la situación de emergencia, ¿no?, que es una de las que vamos a abordar. Nos habla también de la situación de desabastecimiento, ¿no? En caso, un ejemplo claro fue, por ejemplo, las medicinas, ¿no? El tema de indumentaria médica frente a la coyuntura actual, ¿no? Del COVID, por ejemplo, ¿no? Tenemos también las contrataciones con carácter secreto o secreto militar o por razones de orden interno, ¿no? En el caso solamente hay un proveedor único, ¿no? Entonces, si solamente hay un único proveedor, no voy a, pues, a solicitar un proceso normal donde se establecen, pues, varias pautas para contratar cuando es el único proveedor. No tiene sentido, va a carecer de lógica, ¿no es cierto? Lo lógico sería que se recurra a ese único proveedor para que me brinde el servicio o que me brinde el material que se está requiriendo. Tenemos también los servicios personalísimos, los servicios de publicidad para el Estado, ¿no? Servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra. Tenemos también las contrataciones de bienes o servicios con fines de investigación, ¿no? Como lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en el caso de la vacuna, ¿no? Del COVID, ¿no? Entonces vamos a ponernos de repente a decidir qué laboratorio me va a brindar la vacuna. No, claramente, pues si alguien resulta de repente que tiene ya la fórmula para librarnos de esta enfermedad, vamos a recurrir a este laboratorio, valga lo que valga, ¿no? Porque estamos en un punto de necesidad, en un punto de una situación de emergencia, ¿no? Entonces tenemos también la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, la contratación de servicios de capacitación de interés institucional. Tenemos las contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo, ¿no? Cuando se quedan de repente inconclusos estos contratos, ¿no? Claramente porque se resolvió o porque se declaró nulo. Sin embargo, es importante seguir con la obra, ¿no? Servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín, ¿no? Bien. Entonces tenemos las contrataciones iguales o menores a 8 ITs. ¿También son consideradas contrataciones directas? No. Esta es una de las preguntas que muchas personas se hacen, ¿no? No son consideradas contrataciones directas. Este tipo de contrataciones van a representar un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de las contrataciones, los cuales se rigen por las disposiciones de las entidades, ¿no? Que hayan sido aprobadas mediante directivas, ¿no? Pero eso ya es parte de los documentos de la organización interna, ¿no? Que claramente van a tener los principios generales de contratación pública. Recordemos, ¿no?, que estas contrataciones no se denominan contrataciones directas, y ahora vamos a establecer las diferencias, ¿no?, para que podamos visualizar las diferencias entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, tenemos las contrataciones por montos iguales o menores a 8 ITs y lo que vendrían a ser las contrataciones directas. En el caso de estas contrataciones por montos iguales o menores a 8 IT, nos indican que no pueden exceder el monto de 8 ITs, ¿no? De forma contraria, en la parte de contratación directa, se realizan a partir de montos mayores a 8 UITs y no tienen límite en el monto de contratación, ¿no? En el caso de las contrataciones por montos iguales o menores a 8 UITs, no representan un procedimiento de selección.
¿correcto? Mientras que las contrataciones directas es un procedimiento de selección en el que se aplican las fases de las contrataciones públicas. Con los montos iguales o menores de 8 UIT se regulan, estos son regulados por directivas que son internas de las entidades, ¿no? Y los principios de la contratación pública, mientras que en la contratación directa, estas son reguladas en el marco de la normativa de contratación pública. Bien. ¿Qué es la contratación directa por situación de emergencia? Estos términos han sido muy utilizados, al menos en lo que va de la pandemia, ¿no? Muchos de nosotros de repente hemos escuchado, ¿no? Situación de emergencia, contratación directa, hubo muchos ejemplos, ¿no? En la compra de canastas, pero vamos a ver, ¿no? Dice, es una de las 13 causales previstas en la norma de contrataciones, ¿no? Las causales que justamente habíamos visto de forma anterior, que habilitan el uso de la contratación directa, ¿no? Es un procedimiento de selección y guarda ese carácter que es excepcional. ¿Qué quiere decir? Que no todas las compras las voy a hacer claramente mediante contratación directa, sino que estas son dadas bajo esa situación de emergencia, ¿no? El elemento esencial para realizar la contratación directa, como ya lo habíamos indicado, ¿no? Es el requerimiento, ¿no? El cual debe contener de manera objetiva y precisa las características y requisitos que son funcionales, relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, ¿no? Así como las condiciones en las que debe ejecutarse. En este punto tenemos que saber que la contratación directa por situación de emergencia faculta a la entidad a contratar directamente con un determinado proveedor, sea nacional, sea extranjero, pero de forma inmediata, ¿no? De modo tal que provea de los recursos necesarios para contrarrestar los daños que significa esta situación de emergencia. Bien. Pero esto se enmarca en puntos también que son importantes, ¿no? Contratar lo estrictamente necesario que permita prevenir los efectos del evento próximo a producirse, es decir, hablamos no necesariamente que la situación de emergencia esté in situ, sino también ver que ya se viene esa emergencia, entonces nosotros tomamos acciones preventivas hacia esa venida, ¿no? Que puede darse, y un ejemplo de ello puede significar quizás el fenómeno del niño, ¿no? Donde ya más o menos nosotros conocemos esta dinámica que tiene y en qué momento se da estos temas de catástrofes naturales, ¿no? Y el otro punto es atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido. Es decir, esto es cuando ya estamos en la emergencia, con la emergencia encima también, ¿no? Es el único procedimiento que permite la regularización de las actuaciones preparatorias y el contrato y sus requisitos de corresponder. Bien. Contratación por situación de emergencia. Hay 4 supuestos que se enmarcan dentro de este ámbito de la situación de emergencia, ¿no? Conforme al literal C del artículo 100 del reglamento, la situación de emergencia se configura frente a alguno de los siguientes supuestos. Tenemos, por ejemplo, los acontecimientos catastróficos, ¿no? Que resultan de un carácter extraordinario, ocasionado por la naturaleza o por la acción u omisión de obrar humano que generan daño. Y en este punto, de repente hacemos referencia al ejemplo inicial que les daba, ¿no? Del fenómeno del niño, por ejemplo. Ya sabemos cómo es esa dinámica, ya sabemos cada cuánto tiempo, que aparece de repente en verano, cada cuántos años, entonces ya sabemos qué va a pasar, ¿correcto? Y claramente tiene un carácter extraordinario y es ocasionado, ¿no? Por la naturaleza. Ahora bien, tenemos también las situaciones que suponen grave peligro, ¿no? Esa posibilidad debidamente comprobada, ¿no? De cualquiera de estos supuestos, ¿no? Tenemos la situación que afecta a la defensa nacional o seguridad también nacional, ¿no? Que nos habla de enfrentar agresiones que puedan afectar, ¿no? El orden interno, ¿no? Que pueden hablarse del tema de las guerras, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la emergencia sanitaria. En este punto, ¿no? Debemos de decir de que esta emergencia sanitaria debe ser declarada por el ente rector del sistema de salud, conforme a la ley de la materia, ¿no? Bien, ahora,
Todas estas situaciones de emergencia tienen también características, ¿no? Entonces, este servicio, este tipo de contrataciones directas tienen que marcarse justamente en estas características propias de una situación de emergencia. Y en ese sentido, ¿no? Las contrataciones tienen que darse con inmediatez, ¿no? Tienen que contratarse lo estrictamente necesario y tienen que estar sujetos a una regularización posterior, ¿no? Inmediatez porque al momento de contratar un servicio, un producto propio de esta situación de emergencia, yo requiero, ¿no?, que la necesidad sea atendida de forma inmediata. Es decir, si el proveedor me va a atender y me va a ayudar, ¿no?, de repente a subsanar en gran medida este daño o a minimizar este daño, no voy a requerir pues que me dé el servicio o el producto de aquí al otro mes, ¿no? En una situación de emergencia yo lo necesito para hoy y lo necesito ya, ¿correcto? Entonces, en este punto necesito que rápidamente, ¿no?, se conlleve a menorizar este daño ocasionado, ¿correcto? El otro punto es contratar lo estrictamente necesario, ¿no? Supóngase, de repente, para graficar este ejemplo, ¿no?, que nos encontramos frente al fenómeno del niño. Quizás una situación de emergencia o una contratación por situación de emergencia va a requerir claramente, ¿no?, que se haga un muro de contención, pero de repente un muro de contención en una parte, no en todo, ¿no?, en todo el camino, en todo el laxo, ¿no? Entonces voy a contratar lo que sea estrictamente necesario que me ayude en esa situación de emergencia. Lo que no es estrictamente necesario va a tener que ser llevado claramente en un proceso normal de contratación pública, ¿no? Y la regularización. ¿Qué quiere decir esto? De que, si bien es cierto, la situación de emergencia es una contratación que se configura de manera excepcional, ¿no?, y que me permite quizás postergar, por decirlo así, las primeras dos fases en este proceso de contratación pública, no necesariamente significa que voy a omitir, ¿correcto?, esos pasos, ¿no?, sino que luego van a ser regularizados. Bien. Supuesto que se aplica en la emergencia frente al COVID, ¿no? Para aclarar nuestras dudas, ¿no?, o se ha emitido un comunicado que se enmarca en el 011-2020 del OCE, en el cual establece, ¿no?, que de acuerdo a la normativa específica, la actual situación constituye también un supuesto de acontecimiento catastrófico, que podría generar que determinadas entidades aprueben una contratación directa en situación de emergencia. Asimismo, en este contexto de la COVID-19 también se emplea este supuesto de emergencia sanitaria, ¿no?, que se describe en el decreto legislativo 1156, como aquellas declaradas por el ente en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Claramente dada mediante decreto supremo, en el cual se indica las entidades que deben actuar para atender la emergencia sanitaria, también la vigencia de la declaratoria de la emergencia, así como la relación de bienes y servicios, ¿no? Y en este punto entró quizás la duda, ¿no? ¿En dónde enmarco este tema del COVID? ¿Lo enmarco en el acontecimiento catastrófico o lo enmarco en la emergencia sanitaria, ¿no? Quizás inicialmente como que no se tenía muy claro esa situación. Sin embargo, con el pronunciamiento ya del ente rector de salud, donde indica que claramente hay puede haber un daño a la afectación de la salud, ya se enmarca dentro del ámbito de emergencia sanitaria. Bien, entonces cabe la pregunta de repente, ¿no? Es decir, ¿el brote de coronavirus constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la norma de las contrataciones del Estado? Claramente sí, ¿no? De conformidad con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no?, INDECI también indicó que se encontraba el tema del COVID en una categoría de desastre natural que incluye aquellos de origen biológicos, ¿no? Entonces iba más para el tema de plan de salud, correspondiente a los provocados por alguna circunstancia especial dentro del reino animal, ¿no?, que de algún modo afectan el ambiente y la humanidad, como las pestes, epidemias e infecciones, ¿no? Por tanto, el brote del coronavirus constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la norma de contrataciones del Estado, que habilita la aplicación de la causal de contrataciones directas por situación de emergencia, ¿no? Bien.
Entonces tenemos que bajo la normativa para desarrollar una contratación directa por emergencia sanitaria se ha emitido la siguiente normativa, ¿no? El decreto supremo 008-2020 y también el decreto supremo 010-2020. Bien, el 008-2020 establece a las entidades que están autorizadas, ¿no? Pero también establece el listado de bienes y servicios que se pueden adquirir bajo este supuesto. Es decir, yo no voy a comprar todo, ¿no? Bajo este supuesto de contratación directa, ¿correcto? No es todo. Hay una relación de bienes y servicios que están en un listado, que está claramente autorizado, ¿no? Entonces, también tenemos el Decreto Supremo 010, donde se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional, pero también se declara la ampliación, ¿no? Recordemos que el tema de la emergencia sanitaria se ha venido ampliando, ¿no? Inicialmente fue 15 días, luego un mes y así, ¿no es cierto? La entidad deberá evaluar ambas disposiciones a efectos de aprobar la contratación directa por situación de emergencia bajo el supuesto de emergencia sanitaria, ¿no? ¿Cómo se realizan las actuaciones preparatorias en las contrataciones directas por situación de emergencia, ¿no? Claramente, pues, en estas tres fases, ¿no? Tenemos la actuación preparatoria, el proceso de selección, pero también la ejecución contractual. Ahora, como habíamos dicho, no es que se omitan, ¿no? Las dos primeras con el fin de que se realice de frente la última, simplemente se hace una especie de postergación de las dos primeras con el fin de acudir, ¿no? Ejecutar, ¿no? Lo necesario para que esta situación de emergencia sea claramente pues, aminorada, ¿no? Bien, entonces en este punto debemos conocer que en las actuaciones preparatorias, ¿no? Vamos a requerir pues elaborar un requerimiento, pero ¿qué debe contener este requerimiento? ¿No? ¿Cómo elaborar el requerimiento? Claramente se debe de considerar los objetivos, ¿no? La finalidad pública que justifique este tipo de contrataciones, ¿no? Recordemos que al encontrarse en este carácter excepcional, tiene que justificarse por qué realmente fue requerido, ¿no? Por qué se hizo y se acudió a este tipo de contrataciones. Tenemos también que considerar en este requerimiento las características técnicas, ¿no? Y o los requisitos también funcionales relevantes, las condiciones de contratación. Y en ese punto hay que especificar los plazos, ¿no? La supervisión, las penalidades, si es que va a haber adelantos, ¿no? Las garantías, las formas de pago, ¿no? Los lugares donde se van a realizar las prestaciones, por ejemplo, ¿no? La normatividad que regula la contratación, si el caso lo amerita o como corresponda, ¿no? Tales como las leyes, los reglamentos, etcétera, ¿no? ¿Cómo se realiza la indagación de mercado en este contexto de situación de emergencia, ¿no? En cuanto a la indagación de mercado, la normativa de contratación pública vigente no ha previsto un procedimiento específico, así como tampoco contempla la exigencia de contar con un número mínimo de cotizaciones, ¿no? No obstante, dicha indagación debe sujetarse a los principios que rigen las contrataciones del Estado, ¿no? Encontrándose prohibido claramente el favorecimiento de proveedores en específico, es decir, no porque sea una contratación directa, de repente voy a pues favorecer a mi primo, ¿no? Algún familiar, algún conocido, de eso no se trata tampoco la contratación directa, ¿no? Entonces, en este punto es importante verificar, ¿no? La existencia de proveedores con inscripción vigente en el RNP, con excepción de lo establecido en el comunicado del OCE número 11/2020, ¿no? Claramente se tienen que ver también las condiciones de mercado, se deben obtener cotizaciones, ¿no? Y determinar el procedimiento. Bien. ¿Cómo determino el procedimiento a emplear en el contexto de situación de emergencia, ¿no? Como ya estábamos conversando, hay una indagación de mercado, ¿no? Quizás yo tengo a un proveedor que me ha brindado durante tiempo, durante mucho tiempo, cierto servicio o cierto bien, ¿no? Y de repente se da el supuesto de que
es el único. Claramente, pues no voy a pasar por todo el proceso, ¿no? Yo ya lo conozco, de repente me brinde ese servicio, entonces es ahí donde se incurre en indagación de mercado, ¿no? Posteriormente tenemos la determinación del procedimiento que se va a emplear, ¿no? ¿Cómo se está dando? Ahora, como ya hemos dicho, ¿no? En los montos menores o iguales a 8 ITs hay estos supuestos que son excluidos, ¿no? No representan una contratación directa. Sin embargo, en los montos mayor a 8 ITs sí se da o se deben marcar en el ámbito de la contratación directa, ¿no? Pero bajo la causal de emergencia, ¿no? Esto se encuentra estipulado en el artículo 100, literal B1, ¿no? En el comunicado 011-2020. Ahora, hay una pregunta, ¿no? que muchas veces quizás muchos han hecho, ¿no? ¿Qué ocurre si determinada contratación excede el presupuesto otorgado? Recordemos que en este punto, para hacer este tipo de contrataciones también debe de considerarse el crédito presupuestario, ¿no? Ese presupuesto ya determinado. Ninguna contratación debe exceder el presupuesto otorgado, ¿no? El hecho de que la entidad enfrente la situación de emergencia no habilita a inobservar los principios de responsabilidad fiscal, ¿no? Conforme a la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Entonces, en ese punto debemos de considerar que si bien vamos a atender la emergencia que se está dando, no podemos superar este presupuesto, ¿no? Ahora, también una de las preguntas que se hacen o han realizado muchas veces es, ¿debe obtenerse un número mínimo de cotizaciones en la indagación de mercado? Y la respuesta es no, ¿no? No se exige contar con un número mínimo de cotizaciones o en el ámbito de repente solicitar este bien o este servicio. No es necesario, ¿no? Bien. Entonces, justamente hablábamos de esta certificación del crédito presupuestario, ¿no? La certificación de crédito presupuestario es la existencia de fondos que son programados para realizar esta compra, ¿no? De cómo yo voy a, de repente, hacer esta contratación directa si no hay fondos de dónde sacar, ¿no? Bien. La regularización de la contratación directa por situación de emergencia, ¿no? Se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas en vías de regularización, a excepción de la causal de situación de emergencia, como ya les indicaba, ¿no? La contratación directa por situación de emergencia es la única forma de contratación donde permite, ¿no? que la regularización o se establezca una regularización posterior, ¿no? a la prestación del servicio, ¿no? Esto se encuentra claramente enmarcado en el numeral 101.4 del artículo 101 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Entonces, tenemos allí que los puntos que se van a poder regularizar, ¿no? Es claramente las dos primeras fases, ¿no? Tanto la actuación preparatoria como el proceso de selección. Ahora, ¿qué se debe regularizar? ¿No? Y si nos ceñimos o nos enmarcamos en el literal B del artículo 100 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, tenemos que tener en cuenta que en el caso de las actuaciones preparatorias es necesario pues que se regularicen los informes que contengan el sustento técnico legal de la contratación directa, ¿no? La resolución o acuerdo que apruebe la contratación directa también, y el contrato y sus requisitos que a la fecha de la contratación no haya sido elaborado, aprobado o suscrito según así corresponda, ¿no? Bien. Ahora, es importante en este punto tener en cuenta los plazos en los que se va a regularizar, ¿no? De acuerdo al literal B del artículo 100, ¿no? Del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, se establece máximo 10 días hábiles, ¿no? 10 días hábiles a partir de la entrega del bien, ¿no? O en el caso sea la primera entrega, en el caso de suministro, en el inicio de la prestación de servicio, inicio de la ejecución de obra. Pero también se estipula, ¿no? 10 días adicionales, de días hábiles adicionales para la regularización de la garantía de ese recaso,
¿no? Es importante no perder el foco en esto, ¿no? El que sea una situación de emergencia no quiere decir de que no tenga que considerarse la garantía, ¿no? Ojo con eso. ¿Existen excepciones en los plazos de regularización? Sí, existen excepciones, hasta 30 días hábiles para regularizar, pero esto tiene que ver mucho también con los decretos de urgencia y lo que es establecido en cada uno de ellos, ¿no? Es, como ya lo habíamos indicado, es materia de casos muy excepcionales, ¿no? Ahora, tenemos también que tener en cuenta que las actuaciones a regularizar, ¿no? Nos hablan de la inclusión en el PAC, el requerimiento, ¿no? La indagación de mercado, la certificación de crédito presupuestario, el resumen ejecutivo, ¿no? La aprobación del expediente de contratación, ¿no? Y la conducción del OEC, ¿no? Ahora, por allí me preguntaban, ¿no? ¿Es posible regularizar el certificado de crédito presupuestario? Sí, el numeral 102.2 del artículo 102 del reglamento, ¿no? Prevé, entre otros, que las actuaciones preparatorias de la contratación directa deben incluir los requisitos, condiciones, formalidades y exigencias establecidos en la ley y su reglamento también, ¿no? Bien. Vamos de repente a tomar algunas preguntas que me habían formulado, ¿no? Tengo acá. Para la contratación directa, ¿existen bases estándar exclusivas o se tienen que utilizar las que se encuentran publicadas en la página del OCE? ¿No? No existen en realidad bases estándares exclusivas para la contratación directa, ¿no? Por lo tanto, en este punto, la entidad debe elaborar, considerando, ¿no?, el indicado, eh, bajo, si bien es cierto, en una contratación normal o en un proceso de contratación normal hay bases muy establecidas, en este punto se van a considerar de repente bases mínimas, ¿no?, para esta contratación directa. Ahora bien, tenemos también en este caso la aprobación de las bases, ¿no? Donde deben contener como mínimo la siguiente información. La denominación del objeto de contratación es básico e importante, ¿no? Las especificaciones técnicas o los términos de referencia, la ficha de homologación o la ficha técnica según corresponda, el sistema de contratación, la modalidad de ejecución contractual, ¿no?, cuando corresponda, las garantías que son aplicables, ¿no?, la forma del contrato también según corresponda, ¿no? Entonces todo eso es materia de regularización, ¿no? Bien. Tenemos, ¿no?, que es facultad indelegable, ¿no?, en las compras directas por situación de emergencia el tema de la sustentación de informes técnicos legales, ¿no?, así como también de la documentación que aprueba la contratación directa. Entonces, el contenido que debe estar recomendado, ¿no?, en estas sustentaciones es el supuesto de emergencia, ¿no?, la inmediatez de la atención del requerimiento generado, ¿no?, que responde para atender la emergencia y la individualización del proveedor, el detalle de que la contratación directa constituye lo estrictamente necesario, ¿no?, y se agota o no la necesidad, el justificar si corresponde realizar un procedimiento de selección posterior a la contratación directa. Claramente al encontrarnos en solamente contratar, justamente lo estrictamente necesario, posiblemente, ¿no?, como complemento se pueda pues contratar otro tipo de servicios, pero no necesariamente bajo este tipo de contratación directa, sino más bien ya recurriendo a las contrataciones normales, ¿no? El detalle expreso de la fecha en la cual el proveedor realizó la entrega de los bienes es importante, ¿no? La prestación del servicio o el inicio de la ejecución de obras, ¿no? En este punto hay que tener en cuenta que la fecha constituye una característica muy importante debido a que desde ahí van a empezar a correr los plazos para poder realizar la regularización.
Tenemos también que dentro de la documentación que aprueba la contratación directa, los contenidos que son recomendados son los supuestos de contratación directa, la denominación del objeto de la contratación, los plazos de entrega de los bienes, los montos de contratación y también así las fuentes de financiamiento. En este punto también es importante indicar que pueden realizarse pagos por adelantado, ¿no? El pago puede realizarse en su integridad por adelantado. Recordemos que estamos bajo este tipo de contrataciones excepcionales, ¿no? Cuando este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, ¿no? Previo otorgamiento de una garantía, ¿no? Al respecto, basta que parte del mercado exija el pago por adelantado para que se cumpla esta condición, ¿no? Asimismo, a fin de salvaguardar la ejecución de las prestaciones pactadas, ¿no? Las cuales en este caso ya han sido pagadas. La garantía debe cumplir las características, pero también las condiciones que establece la normativa y que están contempladas, ¿no? Bien, un ejemplo de ello quizás pueda ser este tema de las vacunas, ¿no? Elaboradas por distintos laboratorios, ¿no? Y donde claramente varios países, ¿a qué han recurrido? A hacer pagos, ¿no? Por adelantado, ¿no? En este caso, si se descubre de repente la vacuna, ¿no? O si algún laboratorio descubre la vacuna antes de, pues ya existiendo este pago, ya entramos a esa lista de espera donde esperamos que nos lo provean, ¿no? Bien. La suscripción de contrato, ¿no? Los contratos cumplen con los requisitos, condiciones, exigencias, formalidades, también garantías, ¿no? Establecidos en la normativa de las contrataciones públicas, salvo con el artículo 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita suscribir el contrato, ¿no? En este punto es preciso indicar que puede ampliarse 10 días hábiles el plazo de la regularización de la garantía, ¿no? Como ya lo estipulábamos anteriormente. Entonces, en este punto, ¿no? De la suscripción de contrato, es necesario para perfeccionar el contrato, el proveedor debe presentar la documentación que está contemplada, ¿no? En el artículo 139 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, y el contrato debe incluir, bajo responsabilidad, unas cláusulas que son indispensables y son también importantes, ¿no? Donde incluye la garantía, ¿no? Estas cláusulas anticorrupción, ¿no? También la solución de controversias, la resolución por incumplimiento también, ¿no? El contrato se perfecciona con el documento que lo contiene mediante orden de compra, como también puede ser mediante orden de servicio, ¿no? Y el valor estimado no supere los 100.000 soles. La entidad deberá evaluar si corresponde requerir la garantía de fiel cumplimiento según las particularidades del caso. Se ha visto casos realmente, ¿no? Donde en el caso de la contratación directa, el bien, servicio u obra se ha entregado de forma tan rápida, ¿no? Que incluso superó este plazo de entrega, de regularización, ¿no? De esos días hábiles de la garantía. Entonces, si ya me dieron todo el producto, todo el servicio, ya no tiene sentido, pues, esos 10 días adicionales de la garantía, porque ya me hicieron entrega de todo, ¿correcto? Entonces, ya hay productos o servicios que han demandado una entrega tan rápida del bien o servicio que no tendría ya sentido que nos otorguen, pues, la garantía, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué documentación registro en el SEACE, ¿no? La documentación e información del expediente de contratación, ¿no? Requerida en el SEACE. El resumen ejecutivo, hablamos también de las bases, ¿no? El contrato, si corresponde o no la garantía, ¿no? Puede ser que, como ya les indicaba, el producto ha sido entregado de forma inmediata en su totalidad y ya no corresponda de repente las garantías, ¿no? También en este punto se recomienda registrar el informe que contenga la indagación de mercado, ¿no? El documento que permita confirmar la oportunidad en la cual el proveedor realizó la prestación y toda la documentación que nos brinde un mayor detalle o sustento técnico, ¿no? De su puesto de contratación directa que ha sido aludido, ¿no? En este punto, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que es importante todo ese ingreso de información,
¿no? Y es obligatorio, ¿no? Bien. Bajo esta coyuntura en la que nos hemos visto inmersos, ¿no? Este tema del coronavirus, ¿no? Hay adquisiciones que se han realizado bajo estos supuestos, ¿no? Bajo esta forma de contratación que se da de forma excepcional, como es, por ejemplo, las compras de mascarillas, ¿no? Recuérdense ustedes cuando no habían, ¿no? No habían mascarillas por ningún lado, estaban escasas, ¿no? De repente habían proveedores únicos, ¿no es cierto? Entonces, las mascarillas subieron, claramente, ¿no? En este punto era un poco difícil ponernos a negociar, ¿no? Porque en este caso de material o indumentaria de salud era necesario para que el personal de salud contrarrestara esta enfermedad, ¿no? Entonces, en ese punto, si encontrábamos, por ejemplo, un proveedor único, teníamos que hacer la compra, ¿no? Bajo este tipo de contratación, ¿no? Bien. Otro punto que fue altamente cuestionado, ¿no? Fue la contratación directa hecha para la compra de canastas, ¿no? Por los municipios, ¿no? Muy cuestionado porque luego cuando ya se hace pues todas estas investigaciones para ver si todo está de acuerdo a la normativa y de acuerdo a ley, la Contraloría pues saca esta información indicando que las compras habían sido sobrevaluadas, muchos de los alimentos incluso se habían dañado, se habían malogrado o se habían comprado malogrados, no se sabe, ¿no? Entonces, a estas personas que debido a esta coyuntura necesitaban, ¿no? De este tipo de artículos de primera necesidad, simplemente pues no les llegó, y si les llegó en mal estado, ¿no? Bien. Ahora, en este punto también es importante de repente mencionar, ¿no? Que la elección del proveedor se va a realizar como consecuencia de la interacción también con el mercado, ¿no? Debe elegirse en este punto proveedores que cumplan con las condiciones y las características que también son requeridas, ¿no? Bajo las mejores condiciones posibles, ¿no? Veíamos cómo en algunos casos, claramente no podemos generalizar, había muchos proveedores pues que resultaban ser amigos del amigo, compadres y, y bueno, nos formulaba muchas suspicacias. Ahora, en este tipo de contrataciones, como es la situación de emergencia, esta contratación directa bajo la situación de emergencia, ¿es necesario que el proveedor sea del rubro? No necesariamente. Lo que es necesario es atender la emergencia, ¿no? Atender la emergencia, y si el proveedor tiene lo que se necesita para minimizar el daño, al menos en este tema de salud, bueno, se toma el proveedor, ¿no? Y luego ya se regulariza, ¿no? Ahora, ¿qué condiciones debe tener el proveedor para ser seleccionado por la entidad, ¿no? Las entidades deben prever que el proveedor no se encuentre impedido, ni suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado. Preferentemente, ¿no? Se solicita que el proveedor deba contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Sin embargo, ¿no? En este punto ya de menguar o minimizar los daños, ¿no? Se toma en cuenta, ¿no? Que en caso el proveedor no cuente con el Registro Nacional de Proveedores, esto no impida la contratación, ¿no? Ya se toma una evaluación de forma muy particular, ¿no? Debido a que la prioridad se encuentra orientada a la atención inmediata, ¿no? De la necesidad por la emergencia que se está produciendo, ¿no? Entonces, en este punto se flexibiliza, ¿no? Quizás pues es un proveedor que no está inscrito, pero eso tampoco lo descarta, ¿no? De ser un posible pues proveedor para esta situación de emergencia, ¿no? Ahora, ¿va a existir en este punto, ya que estamos hablando del tema de los proveedores, alguna distinción en caso una entidad decida realizar una contratación directa con un proveedor extranjero? No, ¿no? En caso la entidad decide contratar con un proveedor extranjero, ¿no? En virtud al principio de igualdad de trato, dicho proveedor recibe el mismo trato que las empresas peruanas reciben en su país, ¿no? En este punto no nos vamos a poner a discriminar, ¿no? Si es extranjero no le compro, si es peruano sí.
Si en el mercado peruano, claramente, no encuentro el proveedor idóneo, pues tendré que mirar hacia afuera. Y eso, por ejemplo, es lo que pasaba con el tema del oxígeno. No sé si recuerdan que eh, el suministro de oxígeno en algún momento, las empresas que brindan oxígeno dentro del territorio peruano también se vieron limitadas, ¿no? Normalmente ellos, su capacidad de repente máxima era algo de 90 toneladas, sin embargo, el mercado, ¿no? Cuando estuvimos en estos picos tan altos de necesidad de producto, incluso demandaban hasta 300 toneladas de oxígeno diarios, ¿no? Lo que el mercado peruano no lograba abarcar. Entonces, en este punto, ¿no? El Ministerio de Salud empezó a ver pues al extranjero para ver si de esta manera pues recurría a obtener el suministro que era necesario, ¿no? En este punto también es importante indicar que el giro del proveedor no determina la contratación. Como ya les he dicho, lo principal en este punto es atender la emergencia, ¿no? Eh, Hay algunos ejemplos que se han dado en noticias, claramente todos lo hemos visto, ya muy grotescos, ¿no? En el sentido de que hay pues proveedores que no habría cómo desarrollen cierta actividad si no lo hicieran de repente terciarizando el servicio, ¿no? Lo cual claramente incrementa el costo del producto final, ¿no? Pero si es un proveedor, ¿no? Que no tiene el giro ni el rubro, pero brinda de repente el suministro en el precio adecuado y el precio acorde, ¿no? Y el precio mercado, pues no lo imposibilita de poder contratar con el Estado, ¿no? Peor aún bajo este tipo de contratación. Bien, bien, vamos a pasar ahora a la parte de autoevaluación. La aprobación del expediente corresponde ¿a cuál de esas fases? Perfecto, a las actuaciones preparatorias. La suscripción de contrato se realiza en la fase D. Correcto. Previo, ¿no? A la ejecución contractual sería en la fase del proceso de selección. Las causales de contratación directa son, perfecto, son 13, ¿no? Son 13, dentro de las cuales se encuentra pues esta situación de emergencia. Un contrato de administración pública debe contener, perfecto, las garantías, ¿no? Tenemos también las garantías, las cláusulas anticorrupción, la resolución de controversias, ¿no? El método especial de contratación. Perfecto. Había un método especial de contratación que se enmarcaba, ¿no? En el ámbito de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase.